Hermanos, preparémonos para la reflexión de hoy. Hoy, 23 de septiembre de 2023, la iglesia nos ofrece la memoria de San Pío de Pietrelcina. Vamos a ponernos en las manos de Dios y pidámosle que, así como Él llamó a San Padre Pío a una vida de sufrimiento, una vida de abstinencias, una vida bastante llena de preocupaciones y quizás más que preocupaciones, pruebas constantes, incluyendo permiso de que Satanás lo atacara. Que ese Cristo que le ayudó a perseverar en todo esto y lo llevó por un camino de santidad, nos acompañe también a nosotros, nos libere del maligno y nos lleve por el camino que nos conduzca a Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Reuniéndose una gran muchedumbre que de todas las ciudades acudían a él, dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla, y al echar la semilla, parte cayó junto al camino, y fue pisoteada, y se la comieron las aves del cielo. Parte cayó sobre piedras, y cuando nació se secó por falta de humedad. Otra parte cayó en medio de las espinas, y habiendo crecido con ella, las espinas la ahogaron. Y otra cayó en la tierra buena, y cuando nació dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Él les dijo: a ustedes se les ha concedido el conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás solo a través de parábolas, de modo que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son aquellos que han oído, pero viene luego el diablo y se lleva la parte de su corazón, la palabra de su corazón, no sea que creyendo se salven. Los que están sobre piedras son aquellos que cuando oyen reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Estos creen durante algún tiempo, pero a la hora de la tentación se vuelven atrás. Lo que cayó entre espinos son los que oyeron, pero en su caminar se ahogan a causa de las preocupaciones, riquezas y placeres de la vida, y no llegan a dar fruto. Y lo que cayó en tierra buena son los que oyen la palabra con un corazón bueno y generoso. La conservan y dan fruto mediante la perseverancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, yo creo que esta parábola en sí Cristo la explica de una manera, no solamente la dice, no solamente la anuncia, pero la explica cuando se explica a los apóstoles. Pero, ¿qué hacer con esta información en el aquí y en el ahora? Esa palabra de Dios en la vida nuestra. Mis hermanos, yo creo que en esa parte que dice que la semilla es la palabra de Dios y nosotros somos el terreno, yo creo que una gran mayoría de nosotros
me incluyo ahí yo también, una gran mayoría de nosotros hemos sido un mal terreno. Algunos hemos sido el pedregoso, otros el espinoso, otros el que tierra pobre, que no tiene mucha humedad, y en fin. Todos hemos sido de alguna manera, en algún tiempo de nuestra vida, ese terreno. Y la palabra de Dios ha llegado a nosotros, no una, sino muchas veces en forma de una homilía, en forma de una invitación a un retiro, en forma de una invitación a formarnos más, una invitación a prepararnos también quizás con algunos cursos, pero démonos cuenta que siempre poníamos pretextos, o siempre ponemos pretextos dependiendo de la situación de cada quien. Yo me recuerdo muy bien que simplemente leer la Biblia no me gustaba, no era una de mis cosas favoritas. ¿Y cómo vamos a conocer a Cristo si no conocemos las Sagradas Escrituras? Rezar tampoco me gustaba rezar o orar, como decimos. Perdón. Entonces, ¿cómo vamos a tener una relación con Cristo? Si tampoco dedicamos tiempo a estar un momento íntimamente con Él. Nos llama la atención los placeres del mundo, como dice aquí la Escritura, o sea, que los eventos sociales, muy conocidos ya por todo el mundo, que alguna fiesta familiar, que algún evento en el trabajo, que el fin de semana de parranda o de descanso, en fin, hay tantas cosas, que que tal concierto, que tal obra de teatro, en fin, póngale nombre. Pero ahí se encuentran las tentaciones, el irme de fin de semana y no ir a misa, tantas cosas. Todo eso son las diferentes clases de terreno en que cae la palabra de Dios en nuestra vida. Hasta que un día Cristo, sin que nos demos cuenta, empieza a trabajar ese terreno como el campesino que empieza a desmontar una área que está llena de árboles, pero que él dice, aquí en este lugar voy a convertirlo en un terreno de sembradío. Y empieza a arrancar los árboles, a quitar los que tienen espinas, los que tienen raíces profundas. Se toma el tiempo. Y una vez que ha desmontado, tiene un terreno que ya puede emparejar y ponerse a sembrar. Y esa siembra, o sea, ese terreno para sembrarlo constantemente, le dará un sustento durante toda su vida y generaciones por venir para su familia. Cuando Cristo empieza a preparar nuestra vida, a través de diferentes eventos en ella, pongamos atención, puede ser a través de un divorcio, puede ser a través de una separación temporal de la familia, puede ser a través de la muerte de un ser querido, llámese hijo, llámese esposo o esposa, llámese papá o mamá. Puede ser a través de la muerte de un hermano. Hay personas a que la muerte de los hermanos les afecta de gran manera, que los vuelve prácticamente, los inhabilita para funcionar en la vida debidamente. Y no es que no se tenga que tener amor por la familia, por los hermanos, sí, pero hay que creer en Dios también, hay que creer en su promesa, hay que creer en su palabra de que esta vida es terrenal, esta vida va a pasar. Decía San Pablo, este cuerpo no es más que una tienda de campaña en el cual vive el cuerpo.
en el cual vivimos, perdón. Pero esa tienda de campaña se va a desmoronar, o sea, cuando muramos y seamos sepultados, para que vayamos a vivir a la vida eterna. En fin, tantas y tantas cosas a través de un empleo que perdimos, una empresa que también se nos perdió, nos fuimos a bancarrota, tantas y tantas cosas que nos pasan en la vida que Dios las puede utilizar para ir trabajando ese terreno, ir trabajando en nosotros y convertirlo en un terreno fértil donde finalmente su palabra haga vida, haga nido, en nosotros y empiece a dar fruto. Fue algo así que pasó en mi vida. Fue algo parecido que pasó en mi vida y ahora puedo decir que yo lucho porque mi terreno se mantenga fértil, porque la semilla siga llegando a mí y que siga germinando y siga creciendo. Hasta ahí nada más con esa parte de mí. Pero también acordémonos que dentro de la celebración que tenemos el día de hoy, la iglesia nos ofrece la memoria del Padre Pío, o San Pío, ahora, ¿verdad? Hoy 23 de septiembre. Y datos interesantes, muy importantes, que voy a tomar de su biografía. Acuérdense, siempre necesitamos apoyarnos en algo. Y en este caso voy a tomar unos pequeños datos de su biografía, ¿verdad? Por ejemplo, que él nació el 25 de mayo de 1887 y murió en septiembre 23 de 1968, ¿verdad? Fue canonizado el 16 de junio del 2002 por San Juan Pablo II y fue una de las celebraciones más grandes de canonización que se ha tenido. Se estima que más de 300,000 personas se enfrentaron a un calor sofocante ese día que se canonizó al Padre Pío y estuvieron ahí soportando el calor hasta que concluyó la ceremonia. Pero hasta ahí esos datos, pero vayámonos a otros datos que he leído en su biografía y que están al alcance de todos. Están al alcance de todos nosotros. Solamente poner en el buscador de su teléfono o computadora cualquier biografía que quieran buscar. En este caso, biografía del Padre Pío de Pietrelcina, ¿verdad? Y ahí les va a salir. En el idioma que ustedes hablen, ¿verdad? Ahí les sale. Y una de las cosas que nos damos cuenta es que él fue alguien que sufrió mucho. Tuvo una salud bastante precaria. Y junto con ello recibió muchas calumnias. De hecho, fue suspendido por 2 años de sus funciones públicas de sacerdocio. Solo se le permitía celebrar la misa de una manera privada y dedicar tiempo a la oración. Es todo lo que se le permitía. Y él tenía una gran obediencia. Él obedecía al pie de la letra lo que sus superiores le decían que hiciera. Sabemos también que sufrió los estigmatas de nuestro Señor Jesucristo, o sea, las llagas de Cristo, él las recibió. Y lo trataron de loco, muchas veces lo trataron de loco y también fue sometido constantemente a pruebas médicas, tanto de manera física y también pruebas espirituales, para comprobar si de verdad lo que él estaba sufriendo, si las heridas eran heridas que no tenían explicación o si eran heridas que él se causaba por sí mismo, lo que cuenta que le sucedía, si eran experiencias de su
dadas por Dios o simplemente de su imaginación. En fin, fue sometido minuciosamente a todas estas pruebas. Y muchos doctores hablaron en contra de él, diciendo que eran heridas que él se hacía, pero no encontraban evidencia de ello. Sin embargo, él, tranquilo, no hacía nada, fundó hospitales, fundó un hospital que se llamaba El Alivio del Dolor, ¿verdad? Y él era un hombre que la gente lo seguía. La gente lo seguía para participar en su Santa Misa y sobre todo para confesarse. Él tenía el don de leer el alma de la persona y era estricto en dar la absolución de los pecados. Era estricto de manera que también la penitencia que le imponía al penitente era fuerte, de acuerdo a los pecados que había cometido. Pero gran conversión de almas logró el santo aún en vida. Y a pesar de que hacía las cosas de esa manera en la confesión, pues adivinen qué, la gente acudía de todas partes del mundo porque quería ser confesada por él, al punto que la iglesia, el monasterio donde estaba, tuvo que hacer un programa de confesiones, o sea, que la gente agendara su confesión. Él fue un mártir de la confesión, porque gastaba horas interminables en el confesionario, no un día, no, constantemente, y ya han escuchado ustedes, y si no los han escuchado, les comunico, les comparto. Muchos sacerdotes admiten públicamente que confesar es desgastante, que confesar es muy difícil, una labor muy extenuante. A mí en lo personal me han comentado en persona, tengo muchos amigos sacerdotes por la gracia de Dios, y me han comentado que escuchar confesiones es muy cansado. Me recuerdo uno en particular que ya estoy seguro que está gozando de la gloria de Dios, porque fue un sacerdote muy excelente, entregado a su ministerio. Este sacerdote que formó una parte importante de mi vida, ya se fue a la casa del Padre, ya se fue al reino de Dios, pero él siempre me decía cuando iba yo a predicar, de hecho me acompañó en algunas predicaciones, en varias de ellas, por cierto, y siempre me decía: Ángel, oración, oración, oración. Y él era mi confesor también. Y me compartía que para él, después de unas horas de estar confesando, terminaba tan cansado que lo único que hacía era irse a su capilla. La mayoría de los párrocos tienen una capilla, muchos señores curas tienen una capilla en la casa cural, y ahí pues está reservado nuestro Señor Jesucristo sacramentado, y que se quedaba ahí, se ponía en oración ahí, y a veces lo vencía el sueño y se quedaba dormido, rezando ahí a los pies del Santísimo. Había recibido mucho, pero estaba entregándolo todo. Las cargas que recibía las entregaba a nuestro Señor. Y así es el testimonio de muchos sacerdotes. En fin, Padre Pío no era la excepción, con un detalle muy importante, que a él, igual que San Juan Vianney y a otros santos y santas, lo visitaba el demonio. Lo visitaba el demonio para torturarlo, pero pues ellos no le tenían miedo. Padre Pío no le tenía miedo. Sabía cómo enfrentarlo, y sabía que no era él quien lo enfrentaba, sino que era Dios quien actuaba a través de él para mantener al demonio a raya. Mis hermanos, hay tanto que pudiera decirles acerca de este santo, pero solo quisiera decirles que las escrituras de hoy, las dos, porque la primera fue del capítulo 6 de Timoteo, lo mismo el Salmo, las tres escrituras
hablan, si uno se pusiera a diseminarlas poco a poco, diría, esta fue la vida del Padre Pío. Mis hermanos, ¿cómo es la vida de nosotros? ¿Perseveramos o nos cansamos pronto? ¿Estamos dando fruto? ¿Qué tanto fruto damos? Una cosa importante para saber es que no todo el mundo tiene la misma capacidad. Y la Escritura dice que hay espigas que, acuérdense que tenemos 3 versiones de la parábola del sembrador. Tenemos la de San Mateo y tenemos la de San Marcos y también la de San Lucas. Las más detalladas son la de San Mateo y la de San Marcos. La de San Lucas va cortito y derechito al punto y se enfoca en las enseñanzas, ¿verdad? Da menos detalle, pero se enfoca en las enseñanzas. Y lo que aprendemos de esa escritura es que, como dice ahí, a veces el diablo viene, el demonio viene y les quita la palabra de Dios para que no se salven. Mis hermanos, no dejemos que el demonio venga y nos robe la palabra de Dios, porque es obvio que lo que Cristo quiere es que nos salvemos y que tengamos vida y vida en abundancia. Perseveremos sin importar los obstáculos que tengamos en la vida. Acuérdense que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hasta la próxima, mis hermanos. Que Dios los bendiga.